Buenas tardes, gracias por tenerme aquí en persona, a todos los involucrados, pues especialmente a la doctora Gladys por hacer la conexión, ¿verdad? Para que esto sea posible. He participado en otras ocasiones con ustedes, quizás alguno estuviera en alguna de mis pláticas anteriores. ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan? Otros, mejor no recuerdo esas pláticas, ¿verdad? Si no le gustó, ¿no? Pero espero que esta plática sí les guste y especialmente porque es presencial y de verdad después de toda esa, digamos, situación, por llamarlas así, que la situación que tuvimos, en que pasamos todo a modelos virtuales, pues se extrañan porque todavía tardan en arrancar los eventos en modalidad presencial, ¿verdad? No hay los que uno quisiera. Y yo como conferencista, yo valoro mucho cualquier tipo de esfuerzo y además la gentileza de que me inviten a compartir con ustedes en persona, porque siempre hay algo en la virtualidad que se pierde. No digamos la cuestión de socializar, sino también la cuestión de poder articular mejor algunas preguntas y quizás discutir y tomarnos un café y ahí quizás sale una pregunta adicional, ¿verdad? Ya aquí le estoy dando demasiada larga, ¿verdad? No quiero empezar. Pero, en fin, me pidieron que hablara del tema de moda, la inteligencia artificial, en este caso para la investigación, que afortunadamente es, digamos, la subtemática que yo estoy llevando, ¿no? Ya para la educación habrá otros conferencistas que hayan revisado más los temas. En lo que me he especializado es en ver esta cuestión de cómo la usamos y si deberíamos. Esa es una gran pregunta, ¿eh? ¿Cómo la usamos? Pero ¿deberíamos usarla para la investigación? Hay muchos asegúnes y peros que vamos a estar viendo y seguramente, como ustedes son docentes, habrán visto también en sus aulas las problemáticas que nos puede traer el uso indiscriminado, sobre todo de la inteligencia artificial. Por supuesto, al hablar de inteligencia artificial hablaremos de la que está muy de moda hoy en día, que es el tipo de inteligencia artificial que llamamos generativa, ¿no? ChatGPT se popularizó hacia finales de 2022, sobre todo en 2023, pero no es, por supuesto, la primera inteligencia artificial, ni tampoco es la primera de su tipo, ¿no? Que podríamos decir que es un chatbot, ¿no? Porque es un robot, ¿no? Un robot informático, pero con el que chateamos, ¿no? De ahí viene el término de chatbot. No es el primero, no es por supuesto el último, ¿no? Pero es el que hizo finalmente boom, ¿no? En incluso el inconsciente colectivo, ¿verdad? Muy bien. Algo así se va a parecer la presentación en esta secuencia que llevaremos. Vamos a hablar un poquito acerca de problemas que se han venido suscitando con respecto al uso de la IA en la investigación y sobre todo en la publicación científica. Primero les voy a decir las problemáticas que hay y luego vamos a pasar a las siguientes secciones en que les digo cómo podríamos utilizarla de manera medianamente aceptable en distintos pasos. Dos procesos principales que digamos que apoya de manera más o menos adecuada, que es para encontrar literatura especializada y para agilizar lo que es la lectura. Podríamos irnos mucho más allá, pero quizás se nos alargaría mucho la conferencia y posiblemente sea mejor tomarlo en forma de taller si nos vamos a cuestiones metodológicas y ya de otros procesos de investigación. Digamos que lo que sería menos discutible hacer con IA es el manejo de literatura, ¿no? Y que sí nos puede ayudar de mucho. Luego vamos a ver un uso bastante o medianamente avanzado, que es la generación de asistentes. Y por último, unas breves conclusiones. ¿Les gustó? Si no les gustó, bueno, no sé. Ese es el plan que traía. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver algunos problemas que se han suscitado con el uso de la inteligencia artificial en la investigación y publicación científica. Después que hubo ese boom del ChatGPT, que todo el mundo quería usar ChatGPT y que se volvió tan de moda esto de los chatbots,
Hacia 2023 empezaron a aparecer en revistas, a llegar primeramente manuscritos a revistas. Manuscrito es un documento todavía no revisado ni publicado, A eso nos referimos con manuscrito. Una revista recibe manuscritos que se revisan por pares y luego se publican, ya dejan de ser manuscritos. Pero ¿cómo manuscritos, doctor, si ya no lo escribimos a mano? Bueno, los investigadores somos unos románticos empedernidos y mantenemos algunas palabras de un vocabulario un poco desfasado, pero sigue siendo significativa la palabra. Manuscrito no está escrito a mano, sino que es simplemente un borrador de un artículo. Si se comparte de manera previa y masiva, ese manuscrito pasa a llamarse preprint. No sé si han escuchado el término, porque es preimpresión. Bien, entonces empezaron a llegar esos manuscritos a las revistas e incluso algunos fueron publicados donde aparecía ChatGPT como coautor del documento. ¿Qué tal? Ahora bien, no necesariamente tiene que ser de dominio público. Sin embargo, una directriz que inició más o menos en los años 70, llamada de cariño el Protocolo Vancouver, que ya tiene ahorita un nombre mucho más largo, pero ustedes buscan Protocolo Vancouver y van a llegar fácilmente por medio de Google a la versión actual. ¿De qué se trata el Protocolo Vancouver? Son estándares éticos generales para la investigación científica, investigación y publicación. Una de las cosas principales que dice el Protocolo Vancouver y para lo que la mayoría utiliza esa directriz es para definir la autoría en un proyecto de colaboración. El Protocolo Vancouver, entre otras muchas cosas, nos dice qué es o quién puede ser un autor. Y hay dos condiciones muy importantes que establece el Protocolo Vancouver que no cumple la IA. Número 1, para el Protocolo Vancouver, todo autor debe dar su consentimiento para decir, sí, acepto que este manuscrito del que yo soy coautor sea considerado en la revista y que sea esta versión. Consentimiento, condición número 1. Condición número 2, todo autor debe estar listo o lista para asumir la responsabilidad sobre lo que publica. Y la responsabilidad es en lo ético, en lo moral, en lo financiero, ¿sí? Si hay algún problema con ese documento, si se detecta que tiene contenido plagiado, bueno, los autores sufren las consecuencias y aceptaron hacerse responsables, ¿no? Por eso son complicados los problemas de, digamos, ciertas patologías de autoría, como por ejemplo que agreguemos a alguien por alguna cuestión política, por ejemplo, o por presiones de esa otra persona de que, hey, no seas malito, agrégame en tu artículo, o tienes que agregarme en tu artículo porque yo soy el jefe, ¿no? Entonces, por eso son tan problemáticas, bueno, por eso y por otras cosas son muy problemáticas esas formas de autoría, ¿no? En fin, luego se han descubierto en artículos incluso publicados lo que los investigadores han venido a llamar huellas o rastros de IA. ¿De qué se trata? De frases comunes que pronuncia una IA, escribe una IA cuando uno le pregunta algo. Frases que inician como, por ejemplo, como un modelo de lenguaje. ¿No lo han visto quienes han usado ChatGPT? Como modelo de lenguaje yo no puedo decirles, ¿sí? O, por ejemplo, claro que sí, aquí tienes una introducción para tu trabajo. Y en la revista Toxinas de la editorial MDPI, por eso y mucho más, esa editorial es tan cuestionada. En un número de la revista Toxinas de MDPI fue publicado un trabajo cuya introducción empezaba así. Decía, introducción, y abajito decía, claro que sí, aquí tienes una introducción para tu trabajo. Imagínense el escándalo. ¿Ah? O sea, ni siquiera pudieron borrarle eso. Como dicen en mi pueblo, la trampa sale, ¿no? Si alguien hace trampas, tarde o temprano se va a descubrir. Y se descubrió temprano en ese caso. O el caso de un texto que diga regenerar respuesta. Porque usted sabe, cuando uno le hace una pregunta, la IA responde y uno tiene la opción de decirle, no, regenera la respuesta. Bueno, así habían secciones en ese artículo y en otros artículos que decían abajo, regenerar respuesta.
Luego tenemos el tema de las alucinaciones. ¿Han escuchado eso? Alucinaciones de una IA. Pues eso es una problemática tecnológica, pero bien curiosa, que le ocurre a las inteligencias artificiales de este tipo, a los modelos de lenguaje. En que si hay algún problema técnico, se está actualizando, está revisando, hay algún problema de energía, puede alucinar. Y alucinación en este caso, en el caso de un modelo de lenguaje, cuando yo le haga una pregunta, su respuesta puede no tener nada que ver con lo que estoy preguntándole. Una vez me ocurrió, lástima que yo no grabé ese ejemplo, estaba yo conversando con el ChatGPT y era un tema de investigación de los míos, ¿no? Cuestiones de información, de investigación, y de repente empezó a hablar de cuestiones de cocina. Lástima que yo perdí ese ejemplo. Ese sería un ejemplo clásico de una alucinación. O que yo le pido que haga algo y no lo está haciendo de manera apropiada. Y entre eso a mí me gusta llamar algo, hablar de algo que llamo con cariño las citas o referencias alucinadas. Eso hace mucho. Si yo le pido a ChatGPT, dame 2 citas de estudios recientes sobre la aplicación de teorías educativas cognitivas en universidad, puede ser que me dé 2 referencias correctas. Puede ser que me dé referencias alucinadas. ¿Cómo sabría que son alucinadas? Bueno, el tema es que puede ser que mencione autores que existen, títulos plausibles, que yo digo, un artículo sí se puede llamar así, una revista que existe, que menciona la revista que existe en la referencia, pero cuando yo voy a buscar el volumen, el número y la revista que me está diciendo, ese artículo no existe. El problema va más allá, porque si algún autor usa la inteligencia artificial e introduce referencias alucinadas en su trabajo, y el trabajo lo publica como preprint, ¿sí? No, ni siquiera lo publica en una revista, lo publica como preprint por mientras. Bueno, resulta que sistemas bibliométricos como Google Académico van a registrar esa referencia alucinada, va a crear un registro, va a decir, bueno, si lo mencionó un artículo, debe ser que esa referencia existe. Entonces la va a registrar y además va a registrar que ya ese documento tiene una cita. Entonces el problema, si yo tengo mi perfil en Google Académico y alguien pidió citas acerca de alfabetización informacional, la IA me identifica a mí como experto en eso, pero inventó un documento que yo nunca he publicado. De repente yo entro a mi perfil de Google Académico y yo digo, ¿y este documento de qué? Y además ya tengo una cita. ¿Ah? El problema se agrava aún más si ese documento con referencias alucinadas se llega a publicar en una revista. ¿Sí lo ven? Muy bien. Además tiene una íntima relación con el plagio, las respuestas por defecto de la IA. Vamos a ver un poco más adelante con mayor detalle esto. Porque es un plagio, además un plagio en esteroides, ¿no? Los chatbots no conocen tampoco de políticas editoriales. No está incluido en esta presentación para no hacerla más larga, pero pueden conseguir material mío incluso, en donde sintetizo en qué andan las políticas editoriales actuales en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Políticas de editoriales y revistas importantes prácticamente prohíben el uso de IA. Lo permiten casi exclusivamente para mejorar la redacción de un documento. Y para eso hay algunas soluciones de IA, que también vamos a hablar de ellas. Y otra cosa, pues, también problemática es que las mejores funciones de las IA suelen ponerse bajo paga. ¿Sí? Hay fuertes limitaciones en lo que uno puede hacer de manera gratuita con las IA. Puede ser que salga una nueva solución y al rato que la vayan adoptando los usuarios, pues sus desarrolladores dicen, no, bueno, vamos a poner una barrera de pago aquí porque, bueno, no somos una caridad, ¿no?
Aquí algo muy importante que dice un colega mío, Santiago Villegas, es que no pensemos que esto es son avances por el bien de la humanidad, la inteligencia artificial. Es primero y principal una guerra comercial, ¿eh? Y tecnológica. Bien, no puedo usar una pregunta general a un chatbot para que me escriba un texto científico. Vamos a llamar a esto lo que es el uso general de un chatbot. Yo le escribo algo como, por ejemplo, escribe una sección teórica para un artículo relacionado con la influencia de la lectura en el rendimiento académico. Yo no puedo pretender escribir un artículo científico con el uso general de un chatbot. Porque si me va a dar un texto, miren cómo empezó: marco teórico, la lectura como competencia fundamental para el aprendizaje. Aquí hay un poquito más de ese texto. Me escribió 500 palabras. ¿Sí? Yo podría pedirle, no, escríbeme 1000 palabras más y ya es una sección teórica de un artículo. 1500 palabras. Más o menos, ¿verdad? Yo no puedo pedirle un artículo científico. ¿Ok? Ni tampoco puedo hacerlo por medio de lo que son las funciones llamadas investigación profunda, que se pusieron de moda cuando salió DeepSeek, ¿no? Que es el modelo de lenguaje hecho en China, ¿no? Luego lo incorporó OpenAI en ChatGPT, o lo incorporó antes, pero el punto es que OpenAI a las cuentas, porque ahora tiene dos tipos de suscripción, ¿no? Tienes la versión gratuita, tienes la premium y la hiper premium, ¿no? Que es gratis, $20 y $200 al mes, ¿no? La de 200 yo no la he probado, ¿no? Pero como tengo la de 20, sí me deja probar de tanto en tanto, con algunos límites, la investigación profunda. DeepSeek sí me deja usar la investigación profunda gratis, ¿no? Pues la competencia, ¿verdad? Entonces, si yo le digo lo mismo, escribo una sección teórica para un artículo relacionado con la influencia de la lectura en el rendimiento académico, lo primero que hace la inteligencia artificial es pedirme más parámetros, ¿sí? Para hacer una investigación profunda. Me dice, ¿puedes aclararme un poco más el enfoque? ¿Debe centrarse en un nivel educativo específico? Primaria, secundaria, universidad. Le pongo universidad. ¿Quieres que incluya teorías educativas o psicológicas, específicas? No le puse ninguna en específico. ¿Deseas que mencione investigaciones recientes o enfoques históricos? Yo le digo sí, recientes. ¿Y cuál es la extensión aproximada que necesitas? Le puse 2000 palabras. Ahora bien, lo que sí da un poquito más de confianza cuando uno usa el modelo de investigación profunda es que, yo no sé si esto está hecho a propósito, si es artificial el tiempo que uno debe esperar, pero a veces da hasta más confianza, ¿no? Porque uno le hace la pregunta anterior, dame un texto teórico, y me responde, ¿qué será? En 10, 15 segundos. Bueno, para esto se demora 15, 20 minutos, ¿sí? Para hacer la investigación profunda. Y ahora saca algo un poco más estructurado y que tiene incluso citas. Bueno, tiene citas en un formato muy rudimentario, ¿no? Porque dentro del texto aparecen ligas, ¿no? Ligas que me llevan a documentos de donde presuntamente sacó esto, ¿sí? No confíen tampoco en la investigación profunda porque se puede alucinar lo que dicen las fuentes. Si yo voy a las fuentes que me está diciendo, puede ser que yo no encuentre que la fuente habla de eso. Puede hablar de cualquier otra cosa, incluso. Y hay ciertas problemáticas si uno examina la bibliografía, ¿sí? Porque a veces o se entusiasma mucho con un año de publicación o se entusiasma mucho con ciertas páginas web. Aquí, por ejemplo, todos los artículos, o la mayoría de los artículos, y todavía había más fuentes, ¿no? Pero recorté ahí un cachito. Fíjense que aparece 1, 2, 3, 4 artículos publicados en revistas de Frontiers, ¿no? Entonces, va a tener también ciertos sesgos en de dónde va a obtener las fuentes. Y bueno, como buen bibliotecario, yo les recomiendo
la mayor diversidad posible en la bibliografía que ustedes vayan a usar. Si ustedes usan solamente publicaciones de una sola editorial, pues eso no me gusta, ¿no? No es porque no me guste, sino porque no se debe, ¿no? Hay que ver qué dicen en distintas latitudes y editoriales y revistas, ¿verdad? Aquí hay una captura de cuando yo probé DeepSeek. Cuando salió usé una instrucción parecida y yo terminé diciéndole, porque no me decía la lista de referencias, yo le dije, ¿podrías hacer una lista de las referencias que usaste para dar tu respuesta? Y entonces aquí estaba su razonamiento, ¿no? Que esto es un poco lo que es la inteligencia artificial explicable, ¿no? Porque si no me dijera todo esto, yo no sé qué procedimientos usó para llegar a una decisión, a una respuesta, ¿no? Y en eso se destacan los modelos de investigación profunda, en que es explicable la respuesta, me da cuenta de todo el proceso de razonamiento que siguió. Entonces, fíjense lo que me dice, con todo el descaro del mundo. No cité o referencié directamente fuentes específicas en la respuesta original, ya que la respuesta fue sintetizada del conocimiento general. A ver si un estudiante me dice eso, ¿ah? Le mandé a hacer un ensayo con citas y en APA y todo. No, es conocimiento general, profe. Me pone en la bibliografía, ¿verdad? Y aquí yo le explico por qué eso no está bien. Porque además me había dado un párrafo que traía citas numeradas. Es decir, tenía un estilo de citación numérico. El APA es un estilo de citación alfabético, porque van los apellidos y los años de los autores. Los estilos numéricos se simplifica porque no se mencionan apellidos, sino que se menciona el numerito, un número de fuente, y la bibliografía está ordenada de esa manera, ¿sí? Así cita o citaba DeepSeek, ¿no? Y entonces, bueno, al final DeepSeek me dijo que esas citas eran por mientras. Bueno, ya quedará más o menos claro por qué no puedo usar así la IA para investigar. Ya último problema con respecto a esto, su relación con el plagio y las características de la redacción de la IA. Las respuestas de la IA son en parte plagio, ¿sí? Especialmente con su uso común. ¿Cuál es el uso común? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Le digo, escribe una sección teórica sobre tal cosa, ¿sí? Ese es el uso común. O simplemente yo le hago una pregunta y me da una respuesta y yo pretendo usar eso en un texto académico. Eso sería el uso común. Ok. El tema con el uso común, yo no tengo la menor idea de dónde sacó eso, ¿sí? Y una de las cuestiones principales dentro del discurso académico científico es saber a quién se atribuyen las ideas, ¿sí? Esa es una de las cosas más importantes. Y yo lo expreso en un texto académico por medio de la citación, ¿verdad? Entonces aquí no hay ninguna citación. En la función de investigación profunda hay cierto tipo de citación, pero puede ser impreciso. Puede ser que yo vaya a esos documentos y no estén esas ideas allí, ¿sí? Y que incluso yo puedo preguntarle, oye, ¿de dónde sacaste que la lectura es una habilidad cognitiva y comunicativa esencial que constituye la base para la adquisición de conocimiento? ¿De dónde lo sacaste? Puede ser que me dé referencias, puede ser que estén buenas, pueden ser que estén alucinadas, pero no puedo saber a ciencia cierta a quién le puedo atribuir esa idea. Y esa es una de las grandes complicaciones que me impide usar este tipo de respuesta para la investigación, ¿sí? Si no puedo atribuir la idea a nadie, esto no es un modelo creativo, no está inventando nada, porque ya hubiera descubierto la cura a quién sabe cuántas enfermedades, ¿verdad? No es creativa. Todos estos modelos de lenguaje aprendieron a hablar, entre comillas, consumiendo una gran cantidad de textos, una enorme cantidad de textos, pero es una máquina estadística basada en el lenguaje, ¿sí? Y puede tomar cuestiones del internet, puede tomar cuestiones que ya ha leído, pero así como yo no me acuerdo de los materiales que yo usé para aprender a leer a los 3, 4 años,
ni ninguno de ustedes seguramente. ¿Alguien se acuerda? No, ¿verdad? Porque no era el objetivo que ese material fuera memorable. El objetivo de ese material era enseñar a leer, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Esta maquinita toma todo esto, hace una mezcolanza y me saca una respuesta. La respuesta, digamos, semánticamente tiene mucho sentido. Pues si se habla así, si se escribe así, está correcto, ¿sí? Pero ahora, fácticamente, y ver si se puede comprobar todo esto, eso es otra cuestión. Y por eso está tan cerca del plagio. Sistemas basados en la detección de plagio o en la comprobación de originalidad, dependiendo cómo prefieran llamarlos, han venido implementando funciones de detección de IA. Ahora bien, hay un gran problema con esto. Y para eso tengo que hablar un poquito de la detección del plagio. La detección del plagio es totalmente sintáctica. Se basa en que una serie de palabras ordenadas de una manera muy específica aparezcan en otros textos. Y mientras más grande sea la biblioteca de textos que comprueba el sistema antiplagio, pues mejor es el sistema, ¿no? Porque tiene una biblioteca más grande y puede encontrar coincidencias de manera más sencilla en las fuentes. Si no hay plagio, pues no encuentra, ¿verdad? Ahora bien, no toda coincidencia es plagio. Esa es una problemática. Y yo siempre aprovecho cuando hablo de plagio para incluir esta idea que no se fíen de lo que es un porcentaje de coincidencias, ¿no? Llámelo porcentaje de plagio según algunos sistemas, porcentaje de originalidad. El porcentaje prácticamente no sirve para nada, ¿sí? Porque dentro del porcentaje hay distintas cosas. Están coincidencias de frases comunes, ¿no? Por ejemplo, Universidad Autónoma de Chihuahua va a aparecer en todas las tesis de la UACH. Y va a ser señalado como una coincidencia y va a contar para ese porcentaje. Va a haber nombres de instituciones, que si la ONU, que si la UNESCO, van a haber frases comunes, ¿no? Por ejemplo, ciertas teorías del aprendizaje indican que. ¿Es eso plagio? Bueno, hay formas limitadas en que puedo decir lo mismo, ¿verdad? Entonces se van a encontrar tesis o artículos científicos de educación que van a tener son frases comunes. Eso también se agrega en el porcentaje. Las referencias se agregan en el porcentaje. Y en el porcentaje también está el plagio. Entonces, que me aparezca un porcentaje de 20% no quiere decir necesariamente que haya problemas con ese trabajo, ¿ah? Porque puede ser que esté lleno de frases sin nombres. Y las referencias, que tenga, no sé, 500 referencias. Que sean más referencias que tesis, ¿no? Entonces, los reportes de originalidad siempre requieren de una revisión humana. Que le pase por alto el porcentaje y se ponga a verificar qué es lo que el sistema marcó. Ahí yo veo si hay plagio o no. Porque si ya el autor está diciendo algo muy específico, ahí puede ser que haya plagio si no está debidamente citado. Y también puedo usar estos reportes para verificar que todas las citas estén correctamente realizadas, porque las va a señalar. En fin, todo ese paréntesis para decirles, en resumen, la detección del plagio es sintáctica, ¿verdad? Se basa en el orden, una oración con cierto orden de palabras que puede repetirse en otro lado, hay una coincidencia y luego se evalúa si hay plagio. Ahora bien, la detección de IA es semántica y es probabilística, como lo son esos sistemas. Yo les decía hace un ratito que los chatbots son máquinas estadísticas. La manera en que desarrollan el discurso, bueno, ¿cómo desarrollamos nosotros el discurso? Vamos asociando palabras e ideas, ¿verdad? Tenemos un mensaje en la cabeza y vamos ordenando palabras según nosotros creamos más conveniente y también siguiendo reglas gramaticales que aprendimos en cierta oportunidad, ¿verdad? Resulta que eso es
casi totalmente aleatorio. Ahora bien, la forma en que la IA escribe es probabilística. También tiene mucho que ver con reglas de qué tanta probabilidad hay que una palabra le siga a la otra, porque en la mayoría de los textos que esa IA usó para entrenarse, aparecen así esas palabras. Ahora bien, que haya una detección grande de IA no necesariamente quiere decir que el texto sea elaborado por IA. Basándose en esa probabilidad, el sistema vio que hay cierto patrón en la construcción de las ideas que parece que no es humano, sino que es de IA, y me da también cierto porcentaje de probabilidad de que haya sido escrito por IA. No puedo de ninguna manera comprobarlo. Eso es lo que dificulta tanto la detección de la IA. Y entre los sistemas de detección de IA y las mismas IA, hay una carrera armamentística prácticamente. Se mejora el modelo de lenguaje, ya no lo detecta el software. Se mejora el software, bueno, ya no alcanza para detectar el nuevo modelo de lenguaje que hicieron mientras estaban mejorando el sistema de detección. Entonces eso es lo que es tan problemático y es de los retos más grandes que tenemos en la educación, yo diría. ¿Cómo hacer para que nuestros estudiantes aprendan aunque usen la IA? Y ahí hay bastante tela que cortar, ¿verdad? Ahora bien, yo digo también que la mejor forma de detectar la escritura por IA, al menos por ahora, es usar la inteligencia humana. Y por eso es tan importante que sepamos cómo escriben estos sistemas. ¿Qué rasgos así generales podemos notar? Escriben títulos iniciando toda palabra con mayúsculas. ¿Lo han visto? Eso en español no se hace, ¿verdad? Esa sería una. El uso excesivo de impactantes adjetivos. Bueno, en lo que es la escritura académica se suele evitar, ¿verdad?, el uso de adjetivos, porque son, ¿cómo es que se dice? Juicios de valor, ¿verdad? Juicios de valor no objetivos. Si yo digo que un resultado de mi investigación es muy importante, bueno, muy importante según qué, ¿verdad? Pero a la IA le encantan los adjetivos. Algo crucial, algo vital, algo. Y entre los rastros de IA, quienes se han puesto a estudiar revisiones por pares que son publicadas en modalidad abierta, han encontrado patrones muy interesantes en las revisiones por pares, que han hecho que se sospeche que muchos revisores pares están usando la IA para revisar artículos científicos de revistas. ¿Y cómo lo descubrieron? Se pusieron a estudiar la frecuencia con la que aparecen los adjetivos. Y resulta que con la mayor parte de los adjetivos, sobre todo adjetivos muy fuertes, si uno grafica las frecuencias, todas las curvas son así, con el tiempo. Todas son curvas exponenciales. Quiere decir que se vienen usando más y más y más adjetivos y casi no se usaban. De repente, ¡pum!, brincaron los adjetivos. ¿Qué pasó? Salió la IA. Entonces, ¿qué podemos concluir? Puede ser que los revisores están usando la IA. Redundancia en el discurso y la superficialidad del contenido. Si ustedes le hacen una pregunta, háganle una pregunta a ChatGPT que escriba un pequeño texto que defina algo. Ustedes van a ver que siempre sigue una estructura: introducción, desarrollo, conclusión, y siempre todo lo que va o de primero o de último redunda en la misma temática. O siempre termina en conclusión tal cosa y es lo mismo que dijo al principio. Hay mucha redundancia y el contenido es superficial. No hay, por lo general, un análisis profundo de la temática que sí puede lograr el humano.
Abuso de viñetas que tienen el siguiente formato: un título, 2 puntos, se reitera el título y hay una descripción superficial. ¿Sí ven que hay muchos bullets, ¿no?, en las respuestas de la IA? ¿Verdad? A eso me refiero. Y finalmente los rastros de IA que ya los mencioné. ¿Sí? Muy bien. Entonces, reitero lo que decía yo, la inteligencia humana puede ser más efectiva que la misma IA para detectar la redacción hecha por IA. ¿Ah? Pero por eso también tenemos que nosotros zambullirnos un poco en lo que son el uso de estas herramientas y tratar nosotros mismos de describir, descubrir cómo es que escribe. Porque si vemos a nuestros alumnos presentándonos ensayos con ese tipo de redacción, pero no le uses IA, o bueno, ya no pido ensayos, a ver qué tipo de trabajo pido, ¿verdad? Para que realmente yo pueda evidenciar que hay un pensamiento crítico siendo desarrollado, porque si no, estas maquinitas muy interesantes, pero a mi juicio te va a colapsar lo que son las habilidades de lectura y de pensamiento. Fuertemente. Muy bien, ahora vámonos a una parte menos alarmista. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar la IA para encontrar literatura especializada que nos ayude un poco en lo que es el proceso de búsqueda, ¿no? Yo siempre doy pláticas o incluso talleres de formación de investigadores y yo les muestro tradicionalmente la forma en que se recupera información científica en sistemas de información científica. Y les hablo, por ejemplo, de la lógica booleana, los operadores, el cómo usarlo, cómo usar los filtros, cuáles son los sistemas, sus características, etcétera, ¿sí? Y algo que es típico de la búsqueda de información científica tradicional es que es una búsqueda basada en lenguaje artificial. ¿Cómo que lenguaje artificial? Bueno, un lenguaje artificial, un término muy bibliotecológico, es cuando yo defino términos específicos que definen algo. Podríamos hablar de teorías del aprendizaje, pero podríamos hablar de teorías del aprendizaje según distintas escuelas, y cada escuela tendrá una palabra clave. Por ejemplo, podríamos tener lo que serían las teorías cognitivas, las teorías constructivistas, el socioconstructivismo. Todos estos son términos muy selectos, que son los términos preferidos para usar por los investigadores, y por lo tanto, si son términos seleccionados del lenguaje natural, es lenguaje artificial. Y yo también, por medio de la lógica booleana, yo articulo la relación entre los términos para hacer una búsqueda especializada en un sistema de información. Ahora bien, los sistemas basados en IA hay algunos híbridos y hay algunos que son totalmente distintos, completamente opuestos. ¿Qué sería lo totalmente opuesto? La búsqueda basada en el lenguaje natural. Que ya ustedes pueden usar Google para hacer búsquedas en lenguaje natural. Yo no le tengo necesariamente que buscar una página del clima, sino que a Google, no sé si lo han probado, ustedes le ponen clima Chihuahua a Google y ya de una vez te da el pronóstico. Ni siquiera te da resultados de páginas del clima, de una vez te lo da. ¿Sí? Y esto antes de que aparecieran las IA. Ahora, para cada búsqueda, Google también incorpora una respuesta de IA. ¿Sí lo han notado? Muy bien. Para encontrar literatura especializada, ¿cuál es mi propósito? Quiero encontrar vacíos de conocimiento sobre los cuales trabajar y que se ha escrito al respecto del tema que me interesa investigar. Bien, aquí yo les voy a ir recomendando algunas herramientas. Tienen una que se llama Research Rabbit. Algo interesante de esta es que es gratuita. Luego les voy a dejar, por si acaso, como la presentación tiene ligas, se las voy a dejar. La tiene igualmente la doctora Gladys y puede repartirla con confianza, ya que tiene ligas en varias diapositivas. Ok, entonces Research Rabbit me permite bien buscar documentos o yo agregar documentos que yo ya tenga, pero lo interesante es que me va a arrojar mapas en donde cada uno de estos nodos es un documento, ¿sí? Me va a ayudar a buscar documentos relacionados. Si yo, por ejemplo, ya encontré un artículo que es precisamente el tipo de artículo en el que yo quiero basar mi investigación,
Pues yo se lo pongo a un sistema como estos y me saca ese árbol de artículos relacionados. Y de esa manera puedo descubrir otras fuentes relacionadas con la primera que me pueden ser de mucha utilidad. Y saco todos estos mapas, ¿no? Puedo agregar los documentos buscando por DOI o por palabras clave. Permite buscar los documentos relacionados y los muestra gráficamente. Identifica los documentos centrales, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, todos se conectan a en particular. ¿Ah? Se puede conectar a Zotero si usan el gestor de referencia Zotero. Es gratuita, muy importante, ¿verdad? Y ese es ResearchRabbit. Hay algunas alternativas. Se llama Leadmaps, Connected Papers. Tienen versión gratuita limitada, así que la mejor es esta, ¿verdad? Otra alternativa gratuita se llama Insightful y hay una de solo paga que se llama ResearchKick. Ahora hay una que me gusta mucho, es la de Consensus. Consensus así como consenso, ¿eh? Y en eso se basa la herramienta. Busco usando una pregunta. Y puede ser muy interesante la respuesta si le hago una pregunta de tipo respuesta de sí o no. ¿Eh? Resume los resultados y presenta el nivel de consenso. Aquí yo le pregunto, ¿la lectura influye en el rendimiento académico? Y yo no me esperaba cuando iba a hacer este ejemplo que el consenso fuera el siguiente. El 100% de las publicaciones dice que sí. ¿Ah? Aquí vean qué importante es la lectura. No hay nadie que diga que no. Entonces aquí me dice, ¿cuál es el consenso según los artículos que analizó? Que responden a mi pregunta como sí, el 100%, posiblemente 0, no hay resultados concluyentes 0 o no, en este caso 0 en el ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otra pregunta y no necesariamente el consenso va a ser 100%, ¿no? Luego me va a aparecer un pequeño párrafo que usa ChatGPT para analizar una serie de resultados y producir una respuesta. ¿Eh? Y aquí me aparecen las citas en estilo numérico, ¿sí? de los documentos que citó. Aquí está, se ve un poquito borroso, o no sé, soy yo que necesito ya lentes. La lectura influye de manera significativa en el rendimiento académico, quizás aquí lo puedo leer mejor. En el rendimiento académico de los estudiantes en todos los niveles educativos. Diversos estudios muestran que la competencia lectora, especialmente la comprensión, el vocabulario y la fluidez, se asocian positivamente con mejores calificaciones y logros. Mira qué interesante. Es útil para la discusión, también para el marco teórico, obviamente, para buscar resultados concretos y cubrir vacíos de la literatura. Yo destaco este valor que tiene para la discusión de un artículo científico o de una tesis, en que en la discusión yo ya tengo resultados, ¿verdad? Yo ya vi hacia cuáles tendencias apuntan esos resultados. En que yo, por ejemplo, encontré en mi investigación acerca de las habilidades de lectura que los estudiantes con mejores habilidades de lectura también tienen las mejores calificaciones. Entonces, yo podría buscar en un sistema de información científica habilidades de lectura y rendimiento académico, pero también me costaría trabajo ver entre todos esos resultados, analizar a ver en dónde los documentos apoyan esa afirmación y tengo que ir buscando y usando el buscador del Acrobat, ¿verdad? Para encontrar palabras clave específicas. ¿Y qué tal si un artículo muy importante lo ignoré porque no decía rendimiento académico, sino que decía calificaciones, nada más? No usaba la frase rendimiento académico. ¿Eh? Ahora bien, para la IA eso no es un problema, porque analiza semánticamente el documento. Eso quiere decir que considera sinónimos, que infiere del contexto. Y a la IA le viene igual si dice calificaciones o rendimiento académico. Me recupera ambas. ¿Ah? Eso es algo muy poderoso. Y entonces en una discusión que yo ya encontré esa afirmación, yo me voy a una herramienta como Consensus, pongo uno a uno mis resultados principales
para encontrar rápidamente estudios que o bien sustenten lo que yo digo o hayan encontrado algo diferente. De eso se trata la discusión. Una discusión de un trabajo, yo confronto mis resultados con la literatura especializada, ¿verdad? Y es igualmente valioso que yo esté confrontando con literatura que avala mis resultados, así como con aquella que encontró algo diferente. Porque puede ser que la que encontró algo diferente hay una condición distinta a la que tuvo mi estudio, ¿no? Y es parte de la riqueza de la discusión que yo puedo producir si yo pongo tanto a los iguales como a los distintos, ¿sí? Porque así es que si yo estoy generando ese avance en el conocimiento. Otra cosa más interesante, identifica los tipos de estudios. Aquí tengo un resultado, ¿verdad? Y aquí me dice, es una revisión sistemática. ¿No? Eso es una revisión de literatura, pero realizada con una metodología muy estricta. ¿Ah? Pero así también me pueden salir las marcas que digan que es un metaanálisis, que fue publicado en una revista rigurosa, que ha sido un documento muy citado, que es un estudio observacional, y hay otras etiquetas que usa Consensus para yo ¿qué? Hacerle más caso a ciertos resultados. Si por ejemplo un resultado indica que es una muestra pequeña, bueno, cuidado un poco con las afirmaciones a las que se llega, ¿no? Pero si por ejemplo es un metaanálisis, una metasíntesis o una revisión sistemática, puedo confiar más en la afirmación porque se consideraron más estudios para la elaboración de ese documento. ¿Ah? Va a escribir una respuesta narrativa a la pregunta usando ChatGPT, así como la que se muestra acá. Cuando vean las diapositivas, esto les prometo está completamente nítido, ¿eh? La ficha de cada documento puede tener la respuesta a la pregunta. Fíjense, esto es un extracto del resultado. Las habilidades de lectura fuertes se correlacionan positivamente con un rendimiento académico alto y se enfatiza la necesidad de estrategias instruccionales e intervenciones en política, me imagino política educativa, que tenga que ver con la lectura. ¿Ah? Ya luego yo puedo ver abrir ese documento, descargarlo y ver más detalles, pero ya Consensus me sirve para identificar documentos que no pueden faltar de mis referencias, ¿verdad? Y me permite también chatear con cualquiera de los resultados. También puedo hacer uso de filtros que, por ejemplo, me permiten decirle que solamente busque documentos publicados en los últimos 5 años, etcétera, etcétera. ¿Ah? Ofrece funciones gratuitas limitadas. Ahí está un poco lo triste, ¿no? No es muy caro, pero se suma a la cuenta de suscripciones, ¿no? Quizás si le puedo perder un poco de cariño a un Netflix o a un HBO, ¿ah? Al menos durante el periodo escolar suscribo Consensus y quito el Netflix un ratito, ¿no? Y vuelvo a poner el Netflix en las vacaciones. Ahí estoy causando ciertas discusiones. Alternativas, Cite, este es más triste porque tiene solamente prueba gratis de 7 días. Y uno que se llama Evidence Hunt es especializado en áreas de la salud, ese no viene al caso, ¿verdad? Con Cite es un poco triste que lo hayan cerrado casi completamente, ¿no? Porque lo que analiza Cite se inició como un proyecto que analizaba el tipo de cita. Pero tipo de cita, ¿en qué sentido? En que este documento ha sido citado, ¿verdad? Cite inició siendo una base de datos que analizaba cada cita de cada documento, cosa que humanamente hubiera sido totalmente imposible. Ni en 1 millón de años hubiéramos terminado de hacer esa base de datos. Pero una inteligencia artificial sí la puede hacer, ¿sí? Analiza el contexto de la cita, por qué está siendo citado y la clasifica en una categorización. Sí, es una categorización simple, pero hacerla aún así simple de manera humana hubiera sido imposible. ¿De qué manera está clasificado? Bueno, si la cita se usa por mero adorno, si la cita se usa para reforzar un punto o si se ha citado para
comprobar que lo que el artículo decía era mentira. ¿Eh? Entonces es una cita nada más de mención, una cita positiva, porque ayuda a reforzar el nuevo conocimiento, o una cita negativa, porque ya se comprobó que lo que decía no es así. ¿Eh? Interesante, ¿no? Eso es la diferencia entre cite y consensus. Son muy parecidos en el resto. Dimensions, no sé si lo ubican, es como el Scopus de los pobres. Lo que estoy usando en clase, por cierto. Claro, no me permite hacer ningún tipo de análisis bibliométrico como lo permite hacer Scopus. Esa es la limitación. Ni tampoco trabajar con revistas indizadas nada más, ¿no? Esa es la limitante. Pero de resto yo puedo tener acceso a una base, es muy amigable, tengo acceso a una base de datos bastante grande, pero no puedo distinguir la calidad de las fuentes y puedo enseñarles a los estudiantes algunos análisis sencillos que se hacen con la búsqueda general de su tema de investigación. Sobre todo es interesante con los estudiantes de posgrado que están teniendo sus primeros contactos con un nuevo tema, una nueva área del conocimiento, y así saben quiénes son los líderes de investigación, cuáles son las revistas principales, etc. ¿No? Para eso uso el Dimensions. Lo pueden usar también muy bien. Es una base de datos más amplia que un Scopus o un Web of Science, pero no es tan monstruosamente grande como un Lens o un OpenAlex, que serían también más grandes todavía. ¿Ah? El punto es que Dimensions, sí, no les tengo la captura de pantalla, todavía depende de lo que es la búsqueda booleana, pero tiene 3 resultados o resúmenes hechos con IA. Bueno, aquí tengo el detalle del artículo, ¿verdad? Aquí me dice que es un artículo, el título, la revista, el número, la fecha, el DOI, los autores. Los autores tienen liga. A la derecha tengo información de sus citas, información bibliométrica y también almétrica. Y luego tengo unos cuadritos así en gris, que son los contenidos hechos con IA. Yo puedo examinar resultados quizás de manera más rápida y sencilla que ponerme a revisar y evaluar los títulos y los resúmenes de los documentos, que es lo que usualmente yo reviso para evaluar si un documento puede o no servirme, ¿verdad? Aquí está en grande los 3 tipos de resúmenes por IA. Usando la IA sobre cada resultado, Dimensions me ofrece un TLDR. ¿Alguien identifica esas siglas? Eso es el lenguaje de Internet. Eso es, en inglés es el too long, didn't read. Es decir, demasiado largo, no quise leer. ¿No? Es un resumen, pero mucho más corto que el abstract. Dice, este estudio investiga el impacto de un programa de estimulación cognitiva en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el idioma español y literatura en 196 niños de primaria. Me da cuál es el objeto de estudio, cuál es la población, o la muestra, mejor dicho. Y luego los resultados indican un aumento significativo en la comprensión lectora, la puntuación de la comprensión lectora, y mejoramiento en el rendimiento académico después de la intervención de 8 semanas. Fíjense que en menos de 3 renglones me dijo de lo más importante que yo necesito, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál fue la muestra? La metodología y el resultado más significativo, ¿verdad? Luego tengo este otro que me saca bullets de cuáles son los temas destacados más importantes del artículo. Y luego las palabras clave principales. Si yo no le sé mucho a la búsqueda en este tipo de sistemas, batallo un poco con conseguir cuáles son las palabras clave correctas. Si yo consigo un artículo que me sirva, me voy aquí a los resúmenes de IA, le pido las palabras clave principales y aquí me da las sugerencias de palabras clave que yo puedo usar e incorporar a mi búsqueda para mejorarla, ¿sí? Esto es lo que sería un sistema híbrido, ¿no? Que usa IA, pero no de manera tan drástica como otros, como Consensus, por ejemplo. Para mantenernos actualizados, se ofrece esta app, RDiscovery,
en que yo creo mi cuenta y le digo cuáles son mis intereses, y ahí en una app yo tengo, por ejemplo, los 100 documentos más top, los documentos que están en acceso abierto, es decir, que no me cobran por acceder a ellos, las revistas más importantes, cuáles artículos de paga están disponibles gratis, ¿sí? Y también una opción tipo podcast. Es decir, yo quiero escuchar tipo podcast un artículo. Y ya, por ejemplo, creo que Gemini y SciSpace permiten hacer podcast, generar podcast a partir de artículos. Interesante, ¿no? Luego tenemos el siguiente punto, hacer más eficiente la lectura. Yo no sé si le pasa a ustedes, pero yo cada vez tengo menos tiempo de leer, lamentablemente. Y siendo bibliotecario, para mí es una de las peores tragedias de la vida, de la historia del universo. ¿Ah? Vamos a encontrar herramientas para encontrar las ideas más importantes a citar, para contrastar resultados, ver temas comunes, encontrar hechos o fragmentos alrededor de temas o categorías de análisis. Pueden considerar en parte consensos como esto también, ¿verdad? Pero aquí les quiero dar otra sugerencia. Esta a mí me encanta y esta la suscribí. Esta es una de las que yo tengo suscritas actualmente. Sí es un poquito costosa, pero creo que vale la pena. Claro, no es tan costosa como el Super Premium de ChatGPT, ¿verdad? Eso sí. Y si uno paga el año, sale más económica. ¿Qué hace SciSpace? Hago una pregunta y responde un texto narrativo, citando publicaciones. Aquí sí creo que no les actualicé el ejemplo a ustedes, es de una presentación anterior. Dice, ¿cómo afectan las redes sociales la selección de escuela donde estudiar? Eso es lo que dice. Y entonces aquí me hace un resumen con ChatGPT como hacía con Census, ¿no? Pero la pregunta no tiene necesariamente que ser de tipo sí o no, ¿no? Y luego me recomienda documentos. Pero eso es lo menos interesante de SciSpace. Puedo analizar varios documentos rápidamente en función de sus partes, por ejemplo, los métodos, usando categorías de análisis preestablecidas. Fíjense que aquí continúa esta pantalla, ¿verdad? Cada fila puede ser un artículo científico, un capítulo, un libro. Ya me trae predefinidas algunas categorías de análisis, como por ejemplo la metodología, las limitaciones, y yo al picarle a esas categorías, ya el sistema, la IA, analiza el documento y me saca un resumen de cuáles son las limitaciones del estudio, o cuál fue la metodología, o cuáles son los resultados. Aquí lo tienen. Aquí es un título de documento, dice limitaciones, y aquí aparecen 2 bullets en este, un bullet en el siguiente. Pero algo muy interesante es que yo puedo agregar mis propias categorías y que además yo puedo usar prompts avanzados para crear categorías más sofisticadas, en que yo le digo, encuentra toda mención de la implementación de intervenciones educativas que estimulen el desarrollo de habilidades de lectura. Podría ser así, podría ser más sofisticado todavía. Eso sí, el límite son 150 palabras. Aquí yo tengo un prompt que yo hice hace unos días. Este es para detectar si hay oportunidades interdisciplinarias en cada uno de los artículos que yo le agrego. Entonces dice, haz un análisis completo del artículo para identificar cómo esta investigación desde las ciencias de la bibliotecología y ciencias de la información, obviamente porque para mi uso, ¿no? Podría decir ahí educación, ¿no? Cómo contribuye a otras áreas y cuáles oportunidades de investigación interdisciplinaria pueden emerger. También resume cómo el estudio conecta o integra estas perspectivas interdisciplinarias y cuál es el valor que se lograría de un enfoque interdisciplinar. Sí, está complicadito, ¿no?
Si yo me pongo a evaluar un artículo así, puede ser que en una tarde yo haga un artículo, ¿verdad? Lo interesante es que SciSpace puede hacer 100 artículos en 10 minutos. ¿Ah? Puedo importar documentos y también puedo buscarlos dentro de la plataforma. Eso es también interesante. Porque yo ya me traigo documentos que han sido fuertemente seleccionados por mí, por su pertinencia para mi investigación, y yo ahora los pongo acá para identificar cuáles son las claves. Y además el sistema me puede marcar en qué parte del documento encuentra algo, ¿sí? Ahí yo me evito el problema de que no puedo identificar dónde está la idea. Ahí yo me evito el problema de que ChatGPT se alucine que un documento dice algo cuando el documento no lo dice. Aquí yo tengo formas muy sencillas de comprobarlo. Y yo puedo además chatear con cada uno de mis documentos, ¿no? Ofrece funciones gratuitas limitadas, pero también esas funciones están tan interesantes. Pueden probar todas esas funciones que yo les dije con una cuenta gratuita. Entonces decíamos, trasciende las limitaciones de búsqueda en textos completos, porque volviendo al ejemplo anterior, podría haber algunos documentos que hablan de mejora en el rendimiento académico, otros que no dicen ese término, pero dicen mejora en la calificación de los alumnos. Es lo mismo, ¿verdad? Pero yo sé que es lo mismo, ¿verdad? Y si yo voy a buscar, usando, por ejemplo, el buscador de Acrobat, yo voy a buscar rendimiento académico, quizás lo otro no se me ocurrió. Voy a ver dónde aparecen esas palabras e ir leyendo el contexto para ver qué ideas extraigo para mi documento. La IA va a buscar esas palabras, va a buscar los sinónimos, va a analizar todo el contexto para ver si se puede inferir lo que yo estoy buscando. Y además, no le va a tomar toda una tarde un solo documento, sino que puede hacer 100 documentos en 10 minutos. ¿Qué les parece? Esta es una buena forma de usar la IA. Y permite la generación aumentada por recuperación. La generación a secas es el uso común de ChatGPT. Le hago una pregunta, me escupe una respuesta que no sé ni de dónde sacó las ideas. Esa es la generación común y corriente. Pero hablo de generación aumentada por recuperación cuando yo le doy a la IA, le digo, estos son los documentos que vas a usar y no vas a usar ningún otro. ¿Sí? Cuando yo tengo el control de la base de conocimiento. La base de conocimiento es todo aquello a lo que la IA está acudiendo para producir sus respuestas. Entonces, algo clave para usarla para la investigación es tener yo el control de la base de conocimiento. Hay similares. Está Scholarly, Lateral, Elicit, con funciones gratuitas limitadas también todas ellas. Todas ellas les ofrecen un paquete de paga, obviamente. Pero a mí la que más me gustó es esta SciSpace. Luego tenemos una más rudimentaria, aparecieron antes que los SciSpace, que son los que se hacían llamar chatbots generales especializados, aunque eso no tenga ningún sentido, esa etiqueta fue la que yo encontré, ¿no? Que es como se clasificaban ellos mismos. Tienen aquí tipo ChatDoc, yo lo suscribía, lo di de baja, porque ya con el SciSpace no tiene sentido, ¿no? La idea es que yo le subo un documento o varios documentos y yo chateo con una colección de documentos o con uno solo. Aquí tengo la biblioteca, aquí tengo abierto un documento, aquí yo estoy chateando con uno de los documentos, le hice una pregunta y lo interesante es que me va sacando ideas, ¿no? Y me dice en qué parte del documento está, yo le pico, ¿no? Y me lleva al lugar del documento de donde sacó esa idea. Escriben resúmenes. Analizan varios documentos en función de una pregunta. Puedo escribir instrucciones más avanzadas. Suelen señalar de dónde extraen sus respuestas. Bueno, a veces alucinan y no te dicen de dónde. Hay otras opciones, el Cody, Chat PDF o que está en pantalla, el ChatDoc. Y tienen funciones gratuitas limitadas también. Todos tienen su cuenta premium, Acuérdense, esto no es por el bien de la humanidad, es por el cochino dinero. ¿Y la escritura? Se preguntarán. Es complicado. Como los que ponen en su relación en Facebook, es complicado, ¿no?
No debería usar ChatGPT u otros para escribir, o al menos no copiar y pegar sin transformar sustancialmente lo que me da la IA. E incluso es preferible usar una solución como SciSpace a usar el GPT, ¿no? Pero yo con ChatGPT, yo le puedo también subir un documento y trabajar en función de ese documento o una serie de documentos. El problema es que ChatGPT empieza a batallar cuando ya son cierta cantidad de documentos y de páginas, pero SciSpace, sobre todo si tengo la versión de paga, no tiene límite. No tiene problema. Lo que va es a funcionar un poquito más lento, ¿no? Y si le pido, por ejemplo, todas esas, una cantidad de columnas, que analice una cantidad de cosas y esto es algo interesante que no les mencioné. Si yo analizo todos los documentos en función de varias categorías de análisis, yo al final no tengo que decirle copiar y pegar. No, yo tengo la opción es de exportar. Me va a dar un archivo de Excel, ¿no? Que bueno, puede ser uno de Excel o uno CSV, ¿verdad? Que lo puedo poner en otro software, no necesariamente Excel, ¿eh? Pero es un archivo de datos, ¿no? Basado en filas y columnas, ¿sí? La exportación de ese archivo va a tardar un poquito porque tiene que terminar de elaborar todas las respuestas a todas mis columnas. Mientras más columnas y artículos, más se va a tardar. Sí, pero no, tampoco se va a tardar mucho tiempo. Ok, volvamos a la escritura. Deberíamos aprovechar la generación aumentada por recuperación para recopilar ideas que vengan en las fuentes que yo seleccioné, pero debo transformar y no perder de vista la organización lógica, ¿eh? Porque algo que caracteriza el discurso académico y científico es que es una forma de redacción muy ordenada, ¿no? No es una novela contemporánea, ¿verdad? Sino que yo voy lógicamente, tema por tema, voy de lo general a lo específico, voy desarrollando cronológicamente, mostrando cronológicamente cómo se han desarrollado las ideas, ¿sí? Uso un ordenamiento lógico. Usando la citación de manera apropiada según cuál es el estilo que yo debo emplear. Y también teniendo en cuenta lo que es la intertextualidad, que por ahora la IA no maneja nada bien. ¿Qué es la intertextualidad en un documento científico? La intertextualidad se apoya mucho de lo que es la citación. Hagamos de cuenta que hace frío y yo busco una manta. Pero tengo una manta bien bonita, artesanal, ¿verdad? Tejida. Tiene distintos hilos, distintos tipos de telas, distintas formas, geométricas por lo general, que hacen un patrón que termina siendo esa manta termina siendo funcional contra el frío y termina siendo estética, agradable a la vista. Aunque combina distintos colores y distintos patrones, lo hace de tal manera que es agradable a la vista, agradable estéticamente. Muy bien. Un documento científico debe ser igual a un tejido. Tiene no distintas telas e hilos o patrones, sino tiene distintas ideas de distintas fuentes que han sido cuidadosamente ordenadas y entrelazadas. Y fulanito dijo tal, influenció a este otro que dijo tal cosa o que desarrolló más su idea para llegar a esto otro, y está todo perfectamente señalizado con un estilo de citación. En eso es muy parecido, ¿verdad?, a un tejido. Ahora bien, si yo le doy a una IA un texto que está así hecho con citas, no distingue del todo bien quién dijo qué. Sí me va a hacer un resumen de todo lo que se habló en el documento, pero no va a distinguir específicamente que el autor A dijo esto, el B dijo esto otro, el C complementó lo que dijeron estos otros dos, ¿sí? Eso hay que cuidarlo mucho. Porque ahí yo caería también en un problema de una especie de plagio si yo no le presto atención a estas sutilezas. El uso de ChatGPT y otros es delicado.
Debería emplear prompts avanzados y tener en cuenta que las normas editoriales prohíben su uso. Si yo pretendo usar tecnologías de IA para hacer un documento científico publicable, yo debería transformarlo de manera tal de que yo prácticamente lo tengo que reescribir. Y o confiar ciegamente en la IA o verificar cada una de las declaraciones que tiene el texto. Ahora, el problema es, si hay tanta complicación, eso me toma tiempo. ¿Y qué me tomará más tiempo? ¿Usar la IA o no usarla? Eso es una buena pregunta. En las pruebas que yo he hecho, yo creo que se tarda prácticamente lo mismo. ¿No? Quizás hacerlo con IA se tarda un poquito menos. Pero tiene distintos peros. Si yo no hice una buena transformación del texto y la editorial se dio cuenta, me pueden rechazar el artículo. O si lo publicaron y se dan cuenta después, puedo sufrir una retractación, que es algo mucho más humillante que un rechazo. ¿Sí? Porque quiere decir que se publicó mi artículo y es como despublicarlo, ¿no? Quiere decir, por ciertos problemas, ese artículo ya no es válido. Podemos también usar otro tipo de estrategias. A mí me gusta mucho una y en el canal hay un video donde tengo un breve tutorial que les dice cómo combinar el dictado de Word con el uso de ChatGPT. Porque a veces es más fácil platicar de una idea que sentarnos a escribir. ¿No les pasa? Entonces yo me pongo a platicarle a Word. Hablo con la función de dictado encendida y ese texto resultante se lo doy a ChatGPT y le digo, ordena este mugrero. Bueno, no le digo ordena este mugrero, sino que lo que le digo es, elimina palabras y frases redundantes de este fragmento y edítalo para que te sea un texto científico coherente. El resultado de eso sería lo que algunos llaman un borrador cero. ¿Sí? En función de ese borrador que yo construí platicando, bueno, ahora me pongo a buscar documentos, a ver qué autores han hablado de los temas que yo estoy hablando y voy enriqueciendo, agregándole, poniéndole, quitándole, y trabajando así. Hay ya tecnologías para nosotros desarrollar distintas maneras de trabajar. Hay que ver cuál se ajusta más a nuestras expectativas y formas de trabajo. Para mejorar la redacción, lamentablemente en inglés nada más, están estas dos, que es Paperpad y Grammarly. Grammarly es otra que tengo contratada. Como así me toca mucho escribir en inglés, aunque pues a veces presumo de mi nivel de inglés, pues sí me ha ayudado a mejorar algunas cosas. Tanto así como para considerar suscribirla. Y lo que es tanto se puede usar en el navegador como también se descarga en la computadora y se usa en cualquier sistema que yo tengo abierto. Yo estoy escribiendo un correo y está Grammarly funcionando. Eso sí, tengo que ponerme, hoy voy a estar en modo español, entonces cierro Grammarly. No, ahorita me paso al modo inglés, ok, ya lo abro. Porque si no me molesta mucho, ¿no? Porque en el correo electrónico funciona, en el Word funciona, en Excel funciona, ¿no? En todos los sistemas. Bien. Ya para ir cerrando, el último uso de la IA que podemos considerar es la generación de asistentes, GEMs o GPTs personalizados. Sería una versión más chica del modelo de lenguaje que usaría para propósitos específicos, en nuestro caso, como un asistente de investigación. Algo muy importante, si yo uso sobre todo los modelos de lenguaje, no las herramientas especializadas. ¿Cuáles son las herramientas especializadas? Hemos hablado de varias. Consensus, SciSpace, ChatDoc. Esas son especializadas. Digamos, el modelo de lenguaje general, ChatGPT, Gemini, Claude, ¿no? Y pare uno de contar, ¿no? Las herramientas de IA y los modelos de lenguaje se multiplican como los gremlins, ¿no? Cada día sale uno nuevo. Bien. Para generar asistentes, al menos en ChatGPT sí requiere una cuenta premium, ¿no? La de $20, no la de 200.
En Gemini yo creo que están disponibles si uno tiene cuenta de Gmail, ¿no? Gemini lo llama Gem. Fíjense que la pantalla es muy parecida. Yo voy a configurar un asistente. Lo que hago al configurar un asistente es que yo delimito el funcionamiento, parametrizo el funcionamiento del modelo de lenguaje. Al modelo de lenguaje le da lo mismo escribir un poema o hacer una operación matemática o hablarme del rendimiento académico. Es lo mismo, ¿no? Yo cuando quiero configurar un asistente, yo quiero limitar su comportamiento a cierto tipo de tarea. ¿Ah? Le pongo el nombre, le pongo las instrucciones y Gemini le pone conocimientos. Y aquí en GPT, ¿cómo es que era? En GPT dice... Sí, dice conocimiento también. Aquí yo le puedo adjuntar documentos. Por ejemplo, las normas de una revista en donde yo quiera publicar. ¿Para qué? Para preparar un asistente que me diga si voy bien con mi artículo para que sea aceptado en esa revista. ¿Ah? Yo me descargué las normas de la revista en PDF y se lo subí ahí a ChatGPT o a Gemini. ¿Qué cosas podría hacer, por ejemplo, con un asistente? Solicitarle recomendaciones de revistas, confirmar la pertinencia temática a una revista específica, que me revise ortografía y redacción. El otro día, aunque yo había usado Grammarly para entregar un capítulo que terminé en estos días, aunque había usado Grammarly y lo revisé y lo volví a revisar y lo revisé otra vez, y revisé otra vez la revisión, cuando me enviaron ya la maqueta del capítulo, yo lo que hice fue abrir ChatGPT y entonces ahí le iba preguntando dudas del inglés. ¿Qué te parece si entre tal palabra ponemos un de, o un da, o un tal, o un esto? Y entonces en algunas sí tenía razón, en algunas no hacía falta. Pero, ¿qué pasa? No soy hablante nativo del inglés, no me conozco obviamente la gramática a una profundidad de doctorado, ¿no? Sí puedo escribir muy bien en inglés, pero puedo escribir mejor aún, ¿no? Entonces ahí le fui preguntando algunas cosas muy puntuales de gramática a ChatGPT y pude mejorar incluso más el documento. Para mejorar resúmenes, títulos, palabras clave, para comprobar el estilo de las referencias. Para esto no es muy bueno, ¿eh? Y comprobar el cumplimiento de normas de la revista y preevaluar manuscritos con IA antes de enviarlo a revistas. Incluso yo puedo hacer esto con un asistente y hay herramientas siendo desarrolladas y algunas que ya están disponibles que su propósito es precisamente eso: evaluarme manuscritos antes de que yo vaya a enviarlos a una revista. ¿Cómo diseñaría esto? Bueno, hago una breve descripción. El asistente debe apoyar en la revisión de manuscritos sobre mis temáticas de investigación, considerando parámetros de envío y evaluación. Aquí yo especifico las instrucciones del asistente. Esto es un cachito nada más, deberían ser más detalladas. Algo muy importante cuando yo configuro un asistente es decirle a la IA quién es. Me suena un poco raro esto, ¿no? Yo estoy definiendo una persona. En el sentido figurado, ¿no? Nuevamente. Estoy definiendo cuál es el rol que asume el modelo de lenguaje. Y para esto las IA son muy buenas. Porque yo le puedo decir, escribe un texto que esté orientado para que lo entienda un niño de 5 años. Y lo va a hacer muy bien. O que sea entendible para estudiantes de preparatoria, o para estudiantes de posgrado, o para doctores. Sí, yo le tengo que decir quién es. Ajá. Serás un asistente de investigación experto en el área del conocimiento que corresponda, con una experiencia de 10 años en la publicación de artículos científicos en revistas arbitradas. Tu trabajo será analizar que mis documentos cumplan con los parámetros de envío y evaluación de las revistas científicas que indique la base de conocimiento, es decir, el documento que yo le adjunte. ¿Ah? O decirlo de una vez, que sea la revista fulanita de tal. ¿Ah?
Deberás presentar los resultados de tu análisis en formato de tabla. Así como es muy importante decirle quién es muy importante que yo le diga cuáles son las características de los resultados que yo espero obtener. Yo le digo, prepara una tabla con estas características. O prepara un texto o prepara un informe que tenga tales secciones y cada sección se la describo. Debo describirlo con el mayor nivel de detalle posible. Hagamos de cuenta que se lo estoy explicando a un niño, las instrucciones. Claro, se las estoy explicando a un niño que tiene un vocabulario más amplio que el mío propio y que ha leído cientos de millones de libros. ¿Sí? Pero digo, hago la analogía porque también debo ser muy cuidadoso, muy ordenado, muy sistemático, porque yo estoy dándole instrucciones finalmente a una máquina. Y las instrucciones a una máquina se le dan de esa manera. Algo muy interesante de las IA generativas es que yo estoy programando la maquinita. Pero yo no estoy aprendiendo un lenguaje de programación para hablar como habla la computadora. No estoy aprendiendo ensamblador o Python o lo que fuera. ¿Con qué se programa? Con el lenguaje natural, eso es lo interesante. Entonces, eso es, digamos, el lado más amable de la IA, ¿no? Democratiza la programación de una computadora. Claro, sus usos pueden ser más limitados, ¿no? Luego, ¿qué le puedo poner como documentos adjuntos? Las normas de la revista, el formato de citas y referencias, las directrices para presentar resúmenes, títulos y palabras clave. Por ejemplo, a mí me cae un poco gorda, incluso aunque son invenciones de los bibliotecarios, a mí me caen gordas las revistas que me piden que las palabras clave deben ser seleccionadas del tesauro fulanito de tal. ¿Sí? Bueno, sí, pero actualmente ya no es necesario. Porque hay aparatos como estos, como la IA que no tengo que usar un lenguaje tan rígido ya. ¿Eh? Pero ¿qué pasa ahora? Si yo me topo con una revista que me pide que seleccione palabras de un tesauro, yo le subo a ChatGPT el tesauro y mi artículo. Y le digo, selecciona 20 palabras clave del tesauro para mi artículo. En 5 segundos lo hizo. Yo, en cambio, revisando el tesauro, aunque soy bibliotecólogo, me voy a llevar unos buenos 20 minutos. Ahí me ganó la IA. Pero porque yo sé que puedo hacer eso. ¿Ah? Aquí lo importante es que uno va a desarrollar nuevas competencias y se le van a ocurrir nuevas formas de trabajar con la maquinita. Aquí no había necesidad de yo perder los 20 minutos con ese tesauro cuando podía hacer que lo hiciera la maquinita. Y lo encuentra muy bien, ¿eh? Encuentra muy bien las palabras clave. Y finalmente, para la divulgación y difusión científica, yo le encuentro un gran uso, más que para la investigación. Vamos a aclarar un poco los términos, porque hay muchos que los confunden. Cuando hablamos de divulgación científica, hablamos de derivar de la investigación un producto que sea entendible para distintos sectores de la sociedad. Ya no para mis pares. Para mis pares son los artículos. Para mis pares y los estudiantes de mi disciplina son los artículos, los libros, los capítulos. Para el resto de la sociedad, digamos, personas que no terminaron cierto nivel educativo, o niños, o jóvenes, ¿ah? O, por ejemplo, bibliotecología para ingenieros, ¿no? O bibliotecología para educadores, ¿ah? Para distintos públicos que no son los destinatarios originales de esa investigación. ¿Eh? Entonces, esa es la divulgación. Un buen ejemplo de divulgación científica clásico, la revista Muy Interesante. Eso es una revista de divulgación científica. Yo puedo muy bien entender nociones acerca de qué son los agujeros negros, sin necesidad de yo ser físico, ¿verdad? Y lo entiendo las generalidades y paso un buen rato leyendo eso, ¿verdad? Ese es el objetivo de la divulgación científica.
¿eh? Acercar al resto de la sociedad los resultados de investigación de una manera que no hay que haber sido educado en esa disciplina, porque hay que derivarlo. Aquí el problema es esa derivación, porque uno mientras se va desarrollando su carrera de investigación, parece que cada vez uno se va desconectando más de lo que sería la manera de explicar al público en general los temas que uno investiga, ¿no? ¿Tiene sentido, verdad? Pues uno se acostumbra a hablar con los pares, a hablar con otros investigadores, a hablar con los estudiantes, pero no ver hacia los lados, a ver alrededor cómo le explico de mis temas a niños de 5 años, ¿verdad? Para eso es la divulgación científica. Y difusión refiere a la promoción de las actividades de investigación. ¿Ah? Entonces esto es muy útil para eso. Tipos de contenidos que podemos derivar, todos estos son contenidos de divulgación. La divulgación no necesariamente va a ser textual, puede ser audiovisual, puede ser solamente audio, puede ser video solamente, puede ser audiovisual, puede ser textual, ¿cómo no? Pero no está sujeta a un formato específico, ¿verdad? Textos para notas en medios, redes sociales, guiones para videos o para podcast. Vamos a poder diferenciar tipos de contenidos por tipo de público, dependiendo también de qué es lo que yo investigue y para quienes yo determino que pueden encontrar valor en aquello que yo investigo. ¿Ah? Si eso incluye a niños de X edad, a jóvenes, adultos sin formación universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por tipo de contenido a destacar. Por ejemplo, yo me quiero centrar en cuáles son los principales aportes. ¿Cuál es el valor de la investigación? O ¿para qué sirve mi investigación? Para políticas públicas. O ya dependiendo del público, lo que ustedes quieran destacar, ¿verdad? De la investigación. O mixto, una mezcla de los criterios anteriores. Mezclo públicos con tipo de contenido a destacar. Aquí tengo una instrucción y el resultado de GPT-4. Yo le digo, actúa como un divulgador científico que comunica los resultados de investigación científicos al público en general. Por lo tanto, debes redactar tus respuestas en un lenguaje muy accesible y fácil de entender por cualquier persona que no tenga formación científica o universitaria. Ahí le estoy diciendo quién es, ¿verdad? Y se lo estoy diciendo poco a poco y de manera muy ordenada. A partir de esa pauta, según el archivo que se te facilite, ese archivo puede ser una presentación de un evento como esta, puede ser un artículo científico que acabo de publicar, un capítulo, un libro completo, lo que yo haya producido, resultado de la investigación. Y luego responde los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles son los principales resultados o aportes? ¿Para qué tipo de público sirve la investigación? ¿Y de qué manera los resultados pueden beneficiar a la sociedad? Aquí está la respuesta de ChatGPT. Y se apega al documento que yo le estoy poniendo, porque además le estoy poniendo un documento a la vez. Solamente verifico, porque a veces la redacción puede ser un poco torpe en el sentido que si hay, por ejemplo, que leerlo como un guión para un material audiovisual, a veces es torpe la redacción, ¿sí? Porque no se escribe igual a como se habla, ¿sí? Eso sí, algo que a mí me parece horroroso es que yo use una IA para hacer un podcast de un resultado de una IA. No sé si se han topado en YouTube con videos narrados por IA. A mí me parecen horrorosos. En que yo me desespero porque me parece que nunca llega a decir qué es lo que va a decir. ¿No me ha pasado? En TikTok es muy usual. Esto es la materia prima nuevamente. Aquí hay que aplicarle la inteligencia humana al revisar la respuesta y luego al desarrollar el producto que finalmente va a usar esa materia prima. Para la difusión, lo que decía de la difusión o promoción en redes, yo ahorita me hago el interesante con los colegas y les digo, yo tengo un publicista.
No, deja que le paso la información a mi publicista para que lo publique en redes. ¿Pero quién es muy publicista? ChatGPT. Te voy a compartir archivos con textos que provienen de videos. Necesito que me sugieras frases de un máximo de 120 caracteres extraídas únicamente de los archivos. Esto es para promover los videos en redes sociales, particularmente en Twitter o X. Por favor, básate únicamente en el texto del archivo que te dé cada vez y agrega emojis para hacer publicaciones atractivas. Por ejemplo, voy a sacar un nuevo video. Yo lo subo a YouTube. Espero a que la IA de YouTube escuche todo el video y lo transcriba. Me descargo el archivo de subtítulos automáticos, se lo doy a ChatGPT y le digo a ChatGPT, dame 10 frases promocionales con emojis y hashtags. Ahí está. Hasta con dibujitos. ¿Ah? Entonces aquí le pongo el archivo, extrae 15 frases atractivas, aquí están los 15. Yo a veces le agrego esto y mucho más en mi nuevo video, la liga, los últimos hashtags. ¿Ah? Para promover un video, para promover un artículo. Este es un artículo. Basándote exclusivamente en el contenido de este artículo, sugiere 15 frases promocionales que sean atractivas e incluyan emojis para promover el artículo en redes sociales. Y ahí están. Y aquí están ya programadas en X, la publicación de las frases. Aquí, por ejemplo, promoción de un video. Las revistas científicas no son trofeos, son organismos vivos. Evita el polvo y las arañas en tus publicaciones. A mí nunca se me hubiera ocurrido eso. ¿Ah? Dale vida a tus revistas científicas institucionales, ya eso está muy pintoresco, ¿no? Pero ahí lo dejé. Estas necesitan nuestro apoyo para seguir vivas. Y la inteligencia artificial, aliado o enemigo. Descubre esto y más en mi nuevo video. Cuantífico, ponencias, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y aquí está la promoción de un artículo que publicamos ya hace un rato. ¿Ah? ¿Qué tal? Esto, pues yo necesitaría contratar a un publicista. Ah, doctor, es que usted quiere que los publicistas se mueran de hambre. ¿Quiere reemplazarlos con una IA? Qué desalmado es con los pobres publicistas. No, miren, de inicio no puedo contratar a un publicista. Entonces, bueno, ahí lamentablemente. Pero usamos la IA en algo, digamos, productivo que a mí me quitaría mucho tiempo hacer. Yo solo le doy una pequeña pauta, hago una revisión que en estos casos es muy ligera y programo en las redes. Ya cuando me haga la misma IA haga la programación, bueno, ya es mejor que mejor, ¿no? Conclusiones. La IA, como dijimos, democratiza en cierta manera la programación, pero sin embargo está creando distintas brechas y agravando distintas brechas. La más famosa, la brecha digital, quienes tengan acceso a la infraestructura que se conecte al Internet, que a su vez nos permite usar esas IA, pues van a tener ventajas. Y se agravan brechas financieras, como ustedes ven, los mejores sistemas ya algunos te dan solamente una prueba gratuita o solamente algunas funciones. Lo que quieren es que pagues el paquete premium. Brechas financieras. Brechas idiomáticas, pues las mejores funciones siempre están primero en inglés y bueno, en el caso de DeepSeek, primero en chino, ¿no? De hecho, se dice que ese sistema funciona en chino y lo que hace es traducir. Si yo le hablo en español, traduce al chino, funciona en chino y luego para darme la respuesta traduce del chino al español. ¿Ah? Y por eso también habla un poco raro. En fin, evitar depender demasiado de la IA. En la investigación, su mal uso daña la credibilidad científica y nos pone de verdad en unos ánimos de sospechar de todo el mundo, ¿no? Y no es la idea. Perdón. La necesidad de establecer políticas y usos correctos de IA a nivel institucional ya hace rato era urgente. No es para ahorita, sino que era para hace 2 años, ¿no? Si se usa para todo, colapsaría el desarrollo de argumentos propios y habilidades de lectura y pensamiento crítico, todo esto.
Cuidado con las IA más generosas y que sobre todo no habíamos mencionado. Hay una fulana Jenny, hay un fulano Aitor, así como autor, pero mal dicho, ¿no? Aitor, no sé de dónde lo sacaron. Tienden al mal uso. Y sobre todo, muy preocupante a mí me parece en redes sociales que aparecen promociones. Escribe tu texto con IA de manera indetectable. Ya se promueven, pero sin ningún tipo de... con todo el descaro del mundo, ¿no? Sí lo han visto, ¿no? Aparece mucho en Facebook la publicidad. No sabemos qué tan exhaustivas son las herramientas, cosa que es vital en ciencia. Si les dije, pueden ahorrarse en tiempo de análisis, pero la exhaustividad del análisis no podemos precisarla. Y eso es algo muy importante en desarrollo de documentos científicos. Para usar bien las herramientas sigue siendo importante saber acerca de investigación, fuentes, métodos y especialmente sobre ética. Bueno, nosotros tenemos un buen de ese camino recorrido porque estudiamos gran parte de nuestra trayectoria académica sin estos aparatos, sin la IA. Y aprendimos a la antigüita muchas cosas. Pero ¿qué tal de las generaciones que van creciendo cuando ya existe ChatGPT? ¿No les preocupa? A mí sí. Porque yo digo, para usarlas bien, tengo que saber qué estoy haciendo. Ustedes vieron que primero aprendieron a hacer operaciones matemáticas sencillas con los dedos, a mano con un lápiz y un papel. Después, cuando se pusieron más complejas, se incorporó el uso de la calculadora. Cuando son más complejas aún, podemos incorporar un Excel, un SPSS, ¿verdad? Pero necesito las bases. Así también con el software estadístico. Yo puedo tener la última versión del SPSS, pero si yo no tengo fundamentos de estadística, yo puedo sacar aleatoriamente cualquier tipo de prueba, pero puede ser que las pruebas que seleccione no tienen ningún sentido para la investigación. Y las pongo y paso y hago el ridículo, pero porque no sé nada de estadística. Entonces así va a pasar con algunos que usen la IA sin tener este tipo de fundamentos, valga la redundancia, fundamentales. Bien, ya para concluir, y voy a ir cerrando, algunas lecturas sugeridas de cosas que he publicado y algunas que van a ser publicadas, como por ejemplo está en prensa, es la editorial de un número especial de la revista que edito, que resume bastantes de las cosas que he dicho hoy. Ya va a aparecer en algún momento, no tengo todavía el DOI, pero quizás en 1 o 2 meses sale. Luego este otro, también en inglés, en la enciclopedia de educación de Oxford. Luego este ya lo pueden conseguir, la influencia disruptiva de la inteligencia artificial, y ese sí está en español. Este es totalmente de acceso abierto, lo pueden descargar y leer sin ningún costo. Y finalmente, implicaciones y políticas editoriales de la inteligencia artificial. Bueno, esos son textos que he publicado y que pueden ser complementarios a esta plática. Les dejo esta reflexión. Estos sistemas abren muchas posibilidades, pero es indispensable usar la inteligencia humana. Si les gustó esta presentación, les invito a que me visiten, sobre todo en el canal de YouTube. Me encuentran como Juantífico en el buscador de YouTube Juantífico, ahí no hay pierde. Es un canal sobre información, investigación y publicación científica, contenidos también sobre IA, con un toque de tecnología, humor y cultura pop. No lo olviden nunca, es Juan, es científico, es Juantífico. Ha sido un gusto compartirles esto y bueno, si desean dejar propina, suscribirse al canal. Suscribirse al canal es la mejor idea. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Este video es parte del proyecto Juantífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho.
Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de microdonaciones por medio de Patreon o PayPal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juantífico. Hasta la próxima.